justo a tiempo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, activaron el mando único en el oriente del Estado de México para combatir la delincuencia organizada. La estrategia federal abarcará 11 municipios del Estado de México, donde autoridades señalaron que se ha visto una disminución de delitos. Sin embargo, se trabajará en conjunto entre los 3 órdenes de gobierno para asegurar la paz para la población: Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Chicoloapan, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad y Los Reyes. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que hoy se presenta el Mando Único Unificado en el Oriente, una acción estratégica que representa un compromiso firme del Gobierno de México y del Estado de México con la paz, justicia y seguridad de quienes viven en esta región. Este plan de seguridad también se debe aplicar en todos los municipios y regiones de todo el país para lograr la paz que los mexicanos necesitan. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no puede alcanzarse la seguridad si no hay coordinación entre instituciones y también entre personas, quiere decir coordinación entre todos los que formamos parte. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, maestro Omar García Harfuch. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Saludo con respeto a la maestra, a la gobernadora Delfina Gómez, a las compañeras y compañeros del Gabinete de Seguridad, presidentas y presidentes municipales. Muchas gracias. Hoy, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presenta el Mando Único Unificado Oriente, una acción estratégica que representa mucho más que una estructura operativa, representa un compromiso firme del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México con la paz, con la justicia y con la seguridad de quienes viven en esta región. Nezahualcóyotl ha sido reconocido internacionalmente por el éxito de su modelo de policía de proximidad, fortalecido hoy por el presidente municipal Adolfo Cerqueda. Esto se basa en una estrategia de seguridad ciudadana que fortalece el vínculo entre la corporación policial y la comunidad. Este enfoque ha impulsado una participación activa de la población mediante redes vecinales y esquemas por cuadrantes, lo que ha contribuido a incrementar la confianza en las instituciones de seguridad. Al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, instruyó que la estrategia de seguridad se basara en 4 ejes: atención a las causas, que coordina exitosamente la secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez; la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que dirige el general Ricardo Trevilla; la consolidación de la Guardia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional permitirá que este cuerpo se desarrolle con integridad, fortalezca sus capacidades año con año y pueda servir mejor a las entidades federativas. Instruyó a la presidenta de la República el fortalecimiento de inteligencia e investigación del Estado mexicano a través del Centro Nacional de Inteligencia y todas las secretarías que conforman el Gabinete de Seguridad. Y el 4º eje es la coordinación. Si bien la coordinación es sumamente estrecha entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, también cada vez lo es más con entidades federativas. Y hoy ponemos de ejemplo al Estado de México, con quien hemos también incrementado las operaciones en la Fiscalía General de Justicia, que dirige el licenciado José Luis Cervantes, y en la Secretaría de Seguridad Estatal, que dirige el maestro Cristóbal Castañeda. Hemos mantenido y profundizado esta voluntad de cooperación desde el inicio de esta administración,
El Gabinete de Seguridad de las autoridades locales hemos trabajado de manera cercana, realizando operativos conjuntos que han dado como resultado detenciones y aseguramientos relevantes. Como ya lo mencionó la maestra Delfina, entre los operativos conjuntos con las autoridades mexiquenses, se han hecho operativos con el objetivo de investigar la participación de servidoras y exservidores públicos en hechos delictivos para lograr su detención y con ellos desarticular redes criminales que operan en el Estado de México. Se han realizado operativos para disminuir la incidencia delictiva en inmuebles de giro comercial como antros y bares. Se han hecho operativos con el fin de intervenir bienes producto de actividades ilícitas y se han ejecutado diversos cateos dirigidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cateos en ranchos, fincas, residencias, bodegas y sitios para la venta de sustancias ilícitas. También la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de la entidad intervinieron en conjunto con el Gobierno de México, intervinieron inmuebles utilizados para el desbancamiento y venta de autopartes robadas. El Gobierno de México, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, integró un mando coordinador para desarrollar acciones operativas entre los 3 órdenes de gobierno con el propósito de impactar en la reducción de los índices delictivos de esta región del Estado de México. Derivado de la implementación de la nueva estrategia que coordina la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir del 25 de marzo del 2025 se identificaron avances significativos en los 11 municipios prioritarios: Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco. También aprovechamos para agradecer la participación activa de sus presidentes y presidentas municipales. Muchas gracias por toda su coordinación y confianza. Antes de marzo, la tendencia mostraba un ligero incremento en el número de víctimas. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la estrategia, la tendencia se revirtió mostrando una clara disminución en los niveles de violencia. Como resultado, durante los primeros 110 días de implementación, se redujo el 14% en promedio diario de víctimas de homicidio doloso respecto al periodo anterior. Entre los municipios con mayor reducción en el promedio diario de víctimas de homicidio en este periodo se encuentra Texcoco, con una reducción de 60%, Ixtapaluca, con una reducción de 50%, Ecatepec, con una reducción de 29%, Valle de Chalco, con una reducción de 27%, Naucalpan, 20% y Nezahualcóyotl, 13%. Por otra parte, si comparamos junio del 2024 y junio del 2025, el número de víctimas de homicidio doloso en todo el Estado de México disminuyó en 30%. De igual forma, el total de la incidencia delictiva en la entidad muestra un descenso de 33% al comparar septiembre del 2024 con junio de 2025. Agradecemos también al licenciado Armando Quintero por su estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad. Gracias. Esto no es solo una cifra, es una señal clara de que la coordinación da resultados y que la estrategia de seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene resultados claros. Estamos convencidos que la implementación del Mando Unificado Oriente permitirá articular de manera más eficaz los esfuerzos de las corporaciones locales y federales para dar mejores resultados. Nos permitirá actuar con mayor rapidez, compartir inteligencia, planear con base en información real y, sobre todo, atender con sensibilidad y cercanía los desafíos que enfrentan las familias mexiquenses. Desde el Gabinete de Seguridad, refrendamos la disposición y capacidad para trabajar de la mano con el gobierno estatal y con los municipios. Para reforzar los avances en materia de seguridad, recientemente, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyos principales puntos son: el 089 como número único de denuncia a nivel nacional para atender este delito. Para extorsión telefónica, cancelación inmediata de la cuenta telefónica y orientación a la víctima, apertura de denuncia en las fiscalías estatales y se generará la carpeta de investigación en el caso de extorsión presencial también. El despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona con la finalidad de detener a los responsables. Esta investigación se hará en estrecha coordinación con las unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión de las entidades federativas.
En la presente administración, 8 entidades registran el 66% de las extorsiones a nivel nacional: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se actúa de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados. Un elemento clave para fortalecer esta estrategia es la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que permite atacar las finanzas de quienes se dedican a la extorsión a través del congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a cobros ilícitos. Asimismo, se solicitan órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además de incrementar los operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de dicho delito. Esto es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permitirá fortalecer la capacidad del Estado mexicano para generar inteligencia e interconectar datos para la prevención del delito y la protección del patrimonio de los ciudadanos. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias sobre todo a nuestra gran gobernadora Delfina Gómez, maestra. Muchas gracias por recibirnos, por el trabajo conjunto, por supuesto al general secretario Ricardo Trevilla, al almirante secretario Raimundo Morales, al general Cortés, comandante de la Guardia Nacional, al gabinete de seguridad Omar, Rosa Isela, a todo el equipo del gobierno del Estado de México, a nuestros 11 presidentes municipales de Tlalnepantla, Texcoco, Los Reyes La Paz, Naucalpan, Iztapaluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Chicolhuapan y Neza. Y también muchas felicidades al secretario de Seguridad Pública del Estado de México y al fiscal general de Justicia del Estado de México, igual que al general Alcántara, que coordina hoy esta estrategia de mando único. Yo quiero ser muy breve. Cuando llegamos al gobierno planteamos una estrategia de seguridad que consiste en 4 ejes: atención a las causas, que ningún joven en nuestro país opte por vincularse con un grupo delictivo, que siempre tenga acceso a la educación, a la cultura, al deporte, a una vida digna, que nunca vea la opción de la delincuencia como una opción de vida, porque en realidad es una opción de muerte. El fortalecimiento de la Guardia Nacional, una institución que todos los días se está consolidando y es reconocida ya de manera muy importante por el pueblo de México. La inteligencia, la investigación, hoy reforzada por el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Y me detengo en la coordinación. No puede alcanzarse la seguridad si no hay coordinación entre las instituciones, pero también entre las personas. Quiere decir coordinación en el Gabinete Federal entre todos los que formamos parte, las Fuerzas Armadas, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, coordinación con la Fiscalía General de la República, que aunque es autónoma, debe coordinarse con el Gabinete de Seguridad. De igual forma, la coordinación con los gobernadores, la coordinación con las y los presidentes municipales, la coordinación con la gente, con el pueblo, con la ciudadanía, que haya una coordinación a todos los niveles. Y el día de hoy es justamente lo que ponemos al frente. El mando único para estos 11 municipios del Estado de México, junto con el propio Estado, sus instituciones y el gobierno federal, representa la coordinación llevada al último nivel. Una coordinación
de las 11 policías municipales, coordinación de la Secretaría de los Policías Estatales, una coordinación del Gabinete del Gobierno del Estado de México y una coordinación con el Gabinete Federal. Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, todos debemos de estar coordinados. Y aquí lo que buscamos es una coordinación total. Por supuesto que cada uno de ustedes tiene un mando en su institución, pero el objetivo es que todos colaboremos para construir la paz en estos municipios del Estado de México, y además ya en poco tiempo ha dado resultados. Le decimos a los habitantes de estos 11 municipios, a todo el Estado de México y al país, que vamos a alcanzar la paz y la seguridad en México. Que la estrategia funciona y que además está la voluntad de la presidenta y de todos los que formamos parte del Gabinete de Seguridad, del Gobierno de México, de los gobiernos estatales. Yo quiero, para finalizar, dirigirme a ustedes, los que forman parte de estas instituciones, a las y los policías municipales, a las y los policías estatales, a la Guardia Nacional, a todos los elementos de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas. A nosotros nos mueven valores, a todas y todos nosotros, a ustedes. Valores profundos para poder conseguir la paz y la seguridad. El valor de la honestidad por encima de todo. Honestidad con ustedes mismos, con nosotros mismos y honestidad con la gente. La disciplina, que es parte fundamental de cualquier gobierno, pero además particularmente de las fuerzas del orden. La valentía, no solamente la valentía para enfrentarnos a un delincuente o a una situación difícil, sino la valentía cotidiana, la valentía para patrullar todos los días, la valentía para acercarnos a la ciudadanía, la valentía para no aceptar ningún acto de corrupción, la valentía para poder, aunque estemos cansados, seguir cumpliendo todos los días con nuestro deber. La cercanía. Nosotros todas y todos somos servidores públicos. Ser servidor público quiere decir servir al pueblo. Y cada uno de nosotros debemos estar al servicio de la gente. Desde el detalle más pequeño de la persona que necesita apoyo nuestro para poder cruzar la calle, de la persona que está perdida y requiere encontrar a su familia, del ciudadano que fue víctima de algún acto delictivo y que requiere necesariamente nuestro apoyo, nuestra generosidad, la cercanía para estar siempre junto al pueblo, siempre junto a la gente. No olvidar nunca que es el elemento fundamental de cada uno de nosotros, que recibimos un ingreso del pueblo de México. Los impuestos que se pagan al gobierno son del pueblo y nosotros se los regresamos al pueblo en obras públicas, en programas de bienestar, en educación, en salud y en seguridad. Y seguridad no es una palabra hueca. Seguridad es cada uno de nosotros que cumple con su deber todos los días. Nos debemos al pueblo y la cercanía es algo que nunca debemos olvidar. La soberbia es la peor de las compañías. La lealtad, por supuesto la mayor lealtad, que es la lealtad al pueblo y la lealtad a la patria. El profesionalismo, cada día debemos ser mejores. Eso es algo que todos nosotros debemos ponernos como una meta. Ser mejores no en un sentido abstracto, sino ser mejores cumpliendo con nuestro deber y siendo siempre personas vinculadas a nuestra familia, a la gente. El profesionalismo en lo que hacemos, en lo que significa cada uno de los trabajos que desempeñamos, pero el profesionalismo que significa cada día pedirnos más a nosotros mismos. Y algo que parece alejado de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad, el amor, por encima de todo.
el amor a nuestra familia, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor al pueblo y sobre todo el amor a la patria. Muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días por el bien de los habitantes del Estado de México. Gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención del encargado de la Estrategia Operativa Oriente, General Alejandro Alcántara Ávila. Con permiso. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina. Maestro Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México. Distinguidos invitados especiales. Presidentas y presidentes municipales que integran la estrategia Zona Oriente del Estado. Compañeras y compañeros integrantes de la Fuerza Operativa del Mando Coordinador de la Zona Oriente. Representantes de los medios de comunicación, muy buenos días a todas y a todos. Hoy nos convoca un evento de gran dimensión y valor estratégico en la política pública de seguridad emanada de nuestra Federación. Atestiguamos un gran proyecto en la visión de nuestra Comandanta Suprema al impulsar la coordinación y un mando unificado en la zona que estadísticamente concentraba la mayor incidencia delictiva del Estado de México. Cumpliendo con sus directivas, hace 3 meses se estableció un convenio de colaboración con la participación de autoridades de los 3 órdenes de gobierno para generar una sola estrategia operativa, vinculando los esfuerzos de medios tecnológicos, de actividades de investigación e inteligencia y de acciones tácticas operativas. De ahí la relevancia de esta ceremonia en la que presentamos los avances de la estrategia coordinada para la construcción de la paz en el Estado de México. Para afrontar los retos en materia de seguridad que prevalecen en 11 municipios, siendo estos Naucalpan, Tlanepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Chalco y Valle de Chalco. En este esfuerzo conjunto hemos implementado una coordinación inédita para conjugar las fortalezas de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de las policías municipales de los 11 ayuntamientos citados, con más de 3,000 efectivos que operan de manera coordinada en un solo frente. Además, en esta estrategia multifacética actúan células de investigación desentrañando la operación de los grupos delictivos y también células especializadas contra el robo de vehículos. Todo este trabajo se traduce en un despliegue operativo inteligente con las modalidades siguientes. Se opera diariamente en 187 colonias de atención prioritaria. Se monitorea constantemente la actividad de robo de vehículos en 18 puntos de alta incidencia. Se encuentran establecidos permanentemente 20 puntos fijos de inspección y más de 50 filtros de revisión de vehículos y motocicletas, que actúan como dique contra la movilidad delictiva. Para potenciar estas capacidades, se cuenta con el apoyo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del Estado de México, que integra más de 9,700 cámaras de videovigilancia distribuidas estratégicamente en los 11 municipios, 2,440 botones de pánico públicos y más de 11,200 en diversos establecimientos, así como 20 drones tácticos de despliegue rápido. Esta tecnología de vanguardia se complementa con los centros de mando y control municipales para orientar y coordinar el esfuerzo de las unidades en tiempo real, garantizando una respuesta rápida y efectiva. Es necesario destacar también la intervención de las Fiscalías General de la República y General de Justicia del Estado en la obtención y ejecución de órdenes de aprehensión, que han sido determinantes para desarticular estructuras criminales y asegurar que los delincuentes enfrenten la justicia. A todas estas acciones se suman las actividades de proximidad social que realizan la Guardia Nacional y las policías estatal y municipales,
lo que ha permitido fomentar la denuncia en la sociedad y generar confianza en la autoridad, creando una relación colaborativa para la construcción de entornos seguros. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, las instituciones de seguridad aquí representadas le agradecemos su presencia, externándole que nos integramos a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con responsabilidad y firme determinación, porque compartimos su ideal de sumar voluntades para construir un mejor país. Reconocemos que para alcanzar la seguridad de las y los mexicanos y el desarrollo nacional, no existe otra forma que mediante la coordinación del esfuerzo de las autoridades y gobiernos hacia ese objetivo. La ocasión es propicia para reconocer a la maestra Delfina Gómez por su constante preocupación para acotar los índices delictivos en el Estado de México. Esta gratitud también la externamos a las instituciones encargadas de la Estrategia Nacional de Seguridad por los apoyos que han proporcionado para materializar este significativo proyecto. Sin duda, todo ese respaldo ha permitido que a tan solo 3 meses de su implementación se hayan logrado disminuir en un 20% los homicidios dolosos y en más de 45% el robo de vehículos en la zona oriente de la entidad. Sabemos que aún hay mucho por hacer. Por ello, ratificamos el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada y conjunta por el bienestar de las familias de la zona oriente del Estado de México y en contribución con el esfuerzo nacional, por el bienestar de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia.